Imagina esto, un rey tan sabio que personas de tierras lejanas viajaban días y noches solo para escuchar sus palabras. Un hombre tan rico que el oro en su palacio parecía no tener fin. Pero ahora imagina a ese mismo rey que comenzó su vida lleno de promesas, alejándose de Dios y perdiendo todo lo que era más importante. Esta es la historia de Salomón, el hombre que lo tuvo todo, pero descubrió que incluso el más grande de los reyes puede cometer errores que cambian la historia. ¿Y si te contara que las decisiones equivocadas de Salomón llevaron a que el reino se dividiera, creando un caos que duró generaciones? ¿Cómo alguien tan sabio, capaz de resolver los misterios más difíciles, dejó que su corazón fuera engañado? Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo el rey que construyó el templo más magnífico del mundo terminó rodeado de altares dedicados a dioses extraños. Prepárate, porque esta historia te mostrará que incluso los más fuertes pueden caer y que solo hay un camino verdadero hacia la felicidad. ¿Te está gustando esta increíble historia sobre el rey Salomón? Entonces no olvides dejar tu like para que este video pueda llegar a más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacerlo y activa la campanita. Así no te perderás ningún contenido lleno de curiosidades y lecciones que pueden transformar tu vida. Vamos juntos en este viaje de conocimiento. Salomón fue un rey muy rico y sabio, pero también cometió muchos errores. Su historia nos enseña que, incluso teniendo todo, debemos tomar buenas decisiones para no perdernos. Imagina a alguien que parecía tenerlo todo, pero dejó de lado lo más importante: estar cerca de Dios. Salomón tenía varios hermanos mayores, y uno de ellos, Adonías, ya estaba preparándose para ser el próximo rey. Ahora imagina un palacio lleno de susurros y planes secretos. Pero entonces, la madre de Salomón, Betsabé, y el profeta Natán hablaron con el rey David, que ya estaba muy anciano, y le recordaron la promesa de que Salomón sería el rey. Finalmente, David hizo el anuncio, y Salomón fue coronado, mostrando que Dios tenía un plan especial para él. Tenía una gran responsabilidad y una lista enorme de tareas que le dejó su padre, el rey David. Imagina que alguien te dice: cuida de los amigos leales, resuelve los problemas con los enemigos y, sobre todo, sigue los caminos de Dios. Fue un comienzo lleno de desafíos, pero también mostró que Dios puede hacer cosas increíbles, incluso cuando todo parece difícil. Eso fue exactamente lo que pasó con Salomón. Podría haber pedido riqueza, poder o incluso vivir para siempre, pero ¿sabes qué pidió? Sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Dios quedó tan complacido con esa petición que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honor y una vida larga. Esta historia nos enseña que, cuando pedimos lo correcto a Dios, Él siempre nos da mucho más de lo que esperamos. Un día, dos mujeres llegaron ante Él, disputándose un bebé. Ambas decían: «Este hijo es mío». ¿Qué hizo Salomón? Sugirió cortar al bebé por la mitad y dar una parte a cada una. Suena aterrador, ¿verdad? Pero Salomón sabía que la verdadera madre jamás permitiría eso. Y tenía razón. La verdadera madre rogó por la vida del niño, diciendo que prefería entregarlo a la otra mujer. Así Salomón demostró a todos que poseía una sabiduría especial para gobernar, resolver incluso los casos más difíciles. Salomón escribió miles de proverbios y cánticos, pequeños consejos sobre cómo vivir mejor. Imagina a alguien que sabía todo sobre plantas, animales y hasta las estrellas. Usaba esa sabiduría para enseñar a las personas sobre Dios y cómo vivir con más amor y respeto. Salomón nos muestra que la verdadera sabiduría no es solo saber muchas cosas, sino usar lo que sabemos para ayudar a los demás y agradar a Dios. Imagina vivir en un lugar donde todo el mundo estaba en paz. Había comida en abundancia y hasta las calles brillaban de tanto oro. Se decía que la plata era tan común como las piedras, pero esto no sucedió por arte de magia. Salomón era un líder inteligente, que organizó el reino en 12 partes para que todos contribuyeran al buen funcionamiento del país. También hizo alianzas con otros reinos, intercambiando productos y creando asociaciones que fortalecieron y enriquecieron aún más a Israel. Era como un gran rompecabezas, donde cada pieza estaba en el lugar correcto.
Imagina a miles de personas trabajando juntas, cortando piedras, trayendo maderas preciosas desde el Líbano y cubriéndolo todo con oro. El templo era tan hermoso que brillaba bajo el sol de Jerusalén. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante? Cuando estuvo terminado, Salomón organizó una gran ceremonia. En el momento en que colocaron el arca de la alianza dentro del templo, y una nube llena de la presencia de Dios apareció, tan poderosa que los sacerdotes ni siquiera podían mantenerse de pie. Esto demostró que Dios estaba complacido con aquella obra y con el corazón de Salomón en ese momento. Imagina a la reina de Saba, una mujer poderosa, escuchando historias increíbles sobre él y decidiendo viajar desde lejos para conocer a ese rey sabio y rico. Cuando llegó, quedó maravillada con lo que vio: el palacio, las comidas, los sirvientes y, sobre todo, la sabiduría de Salomón. Incluso dijo: «Ni siquiera la mitad de tu grandeza me fue contada». Esta visita mostró que Israel, bajo el liderazgo de Salomón, era un ejemplo de prosperidad y sabiduría para el mundo entero. Salomón se casó con muchas mujeres de otros países, no por amor, sino para establecer alianzas políticas. Ahora imagina esto: esas esposas trajeron sus costumbres y, lo peor, sus dioses. Salomón, quien construyó un templo magnífico para el único Dios, comenzó a permitir altares para ídolos en Israel. Poco a poco se fue alejando de Dios, olvidándose de quien realmente le había dado toda su sabiduría y riqueza. Esta parte de la historia nos enseña que incluso los más sabios pueden perderse si no son cuidadosos con sus elecciones. Dios le habló 2 veces, advirtiéndole que el camino que estaba siguiendo no era bueno. Imagina a Dios diciendo: «Salomón, regresa a mí antes de que sea tarde». Pero Salomón estaba tan atrapado en sus lujos y alianzas que ignoró las advertencias. Por esta razón, Dios decidió que, después de la muerte de Salomón, el reino sería dividido. Solo dejaría una parte para la familia de Salomón, por amor al rey David, su padre. Esta decisión mostró que incluso un rey tan sabio puede sufrir las consecuencias de sus actos. Consecuencias de tus elecciones equivocadas. Imagina al gran rey, conocido por su sabiduría, ahora rodeado de altares dedicados a dioses falsos, construidos por influencia de sus esposas. El hombre que escribió consejos sobre seguir a Dios vivía de manera contraria a sus propias enseñanzas. Esto nos recuerda que no basta con empezar bien. Es necesario mantenerse en el camino correcto hasta el final. Salomón, quien tenía todo para ser recordado solo por sus virtudes, terminó su vida dejando al reino en una crisis espiritual y política. Imagina la ciudad de Jerusalén, con el templo resplandeciente en el centro, pero rodeado de lugares de adoración a ídolos. El rey que antes dedicó todo a Dios, ahora permitía que el pueblo fuera llevado a adorar dioses falsos. Este contraste muestra cómo pequeñas decisiones equivocadas pueden convertirse en grandes problemas, afectando no solo a Salomón, sino a todo su reino. Salomón reflexionó sobre todo lo que había hecho y experimentado: riquezas, sabiduría, fiestas, construcciones majestuosas. ¿Y cuál fue su conclusión? Que todo era como correr tras el viento si no estamos cerca de Dios. Escribió: «Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es lo más importante en la vida». Es como si nos estuviera diciendo: aprendan de mis errores, lo que realmente importa es estar con Dios. A pesar de todo lo que sucedió, Dios no rompió la promesa que le hizo al rey David, padre de Salomón. Él aseguró que la descendencia de David continuaría, y de esa línea nació Jesús, el Salvador del mundo. Esto nos muestra que, incluso cuando fallamos, Dios puede transformar nuestra historia y usar nuestras vidas para cumplir algo mucho mayor. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero el pueblo ya estaba cansado de los altos impuestos y el trabajo forzado que Salomón había impuesto para construir sus grandiosas obras. Imagina al pueblo reclamando: «Basta de tanto peso». En lugar de escuchar al pueblo, Roboam actuó con arrogancia y aumentó aún más las cargas. Esto llevó a la división del reino. 10 tribus formaron el reino del norte, Israel, y solo 2 quedaron en el reino del sur, Judá, cumpliendo la profecía que Dios había hecho debido a los errores de Salomón.
Esta historia nos recuerda que nuestras decisiones pueden impactar a muchas generaciones. Imagina niños, jóvenes y adultos leyendo los proverbios que él escribió, llenos de consejos sobre cómo vivir bien y agradar a Dios. Sus textos, como el famoso Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Continúan enseñando que lo más importante es cuidar lo que sentimos y creemos, porque de ello se derivan nuestras acciones. Es como si Salomón aún nos estuviera diciendo, no cometan los mismos errores que yo cometí. Imagina tener todo lo que siempre soñaste, dinero, fama, poder, pero olvidar cuidar tu corazón y tu relación con Dios. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Comenzó con un corazón dedicado a Dios, pero con el tiempo permitió que los lujos y las influencias lo alejaran de lo más importante. Alrededor o alejándose. Esta parte de la historia nos enseña que no está mal tener cosas buenas, pero siempre debemos recordar quién nos da estas bendiciones y vivir de manera que honremos a Dios. Por un lado, fue el rey más sabio y rico de Israel. Construyó el templo y escribió libros que siguen enseñando hasta hoy. Por otro lado, sus elecciones equivocadas trajeron idolatría y dividieron el reino. Imagina a alguien dejando una casa llena de tesoros, pero con grietas en las paredes. Esto nos recuerda que lo que realmente importa es cómo usamos lo que Dios nos da, sea sabiduría, dinero o poder, para honrarlo y ayudar a los demás, dejando un legado que inspire a generaciones. Después de todo lo que vivió, riquezas, poder, fama, concluyó en el libro de Eclesiastés: teman a Dios y obedezcan sus mandamientos, porque esto es lo más importante para todos. Imagina a alguien mirando hacia atrás y diciendo, tuve de todo, pero solo encontré sentido cuando puse a Dios en primer lugar. Este mensaje nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo de forma que agrade a Dios y encontremos la verdadera alegría? Salomón nos muestra que este es el único camino hacia una vida realmente significativa. Ahora que conoces la verdadera historia del rey Salomón en la Biblia, queda claro que esta es una travesía llena de valiosas lecciones. Salomón nos mostró que incluso el más sabio puede equivocarse, pero también nos enseñó que lo más importante es mantener el corazón firme en Dios. Así que, presta atención. Esta historia no solo habla del pasado, sino que también es una advertencia para nuestras decisiones en el presente. Entonces, ¿qué tal llevar este aprendizaje contigo? Recuerda guardar tu corazón, como Salomón nos enseñó en Proverbios, y siempre buscar la sabiduría de Dios en todo lo que hagas. Nos vemos en el próximo video lleno de más historias fascinantes que te inspirarán y transformarán tu forma de ver la historia bíblica. Hemos llegado al final de esta fascinante historia sobre el rey Salomón, pero nuestra travesía no termina aquí. Si te gustó, deja tu like, ya que eso nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras como esta. Y si aún no te has suscrito, aprovecha ahora para hacerlo y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte este video con tus amigos, familiares o grupo de la iglesia y juntos difundamos estas increíbles lecciones. Hasta el próximo video.